Un cordial saludo, un abrazo fraternal y como siempre, una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se dan cita con nosotros para el estudio semanal de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por su tiempo, mis queridos hermanos y amigos, y recordemos, seguimos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Como siempre, le invitamos a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Ministerio escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos. El tema de hoy va a ser ya el 130. Seguimos con el mismo tema, el día de reposo semanal. En esta ocasión va a ser la parte número 8. Recuerden buscarnos en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Allí pueden encontrar nuestros videos. Y recuerden también que ya vamos por 130 estudios bíblicos. Gloria sea a nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso ha sido. Nos ha concedido esta oportunidad de tener ya 130 estudios. Gracias, mi Dios, gracias. Y todavía los que faltan, ¿verdad? Mientras nuestro Dios nos conceda vida y salud, estaremos aquí presentando la palabra de nuestro Dios. Ese es nuestro compromiso con Él. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que no solamente nos acompañe, sino que Él sea el que dirija todo lo que se va a decir aquí. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado seas para siempre, mi Dios, glorificado. Qué maravilloso eres, qué maravilloso. Muchas gracias, mi Dios, por tantas bendiciones. Gracias por tantas bendiciones. La vida, la salud. Gracias, mi Dios, por hacernos parte de este maravilloso privilegio de formar parte de los que proclaman el Evangelio completo de salvación. Gracias, mi Dios, gracias, alabado seas. Suplicamos ahora a nuestro Dios que esté con nosotros, que seas el que tomes la batuta, mi Dios, y seas el que dirija todo lo que se va a decir aquí. Ilumina nuestras mentes, en mi caso, para que pueda presentar claramente la palabra de Dios, tu palabra. Y en el caso de las personas que nos están escuchando, para que puedan entender y puedan comprender, mi Dios, que tu regreso está muy próximo a esta tierra y que tú quieres que todos seamos salvos. Y nos quieres aceptar y nos quieres alcanzar con el Evangelio de tu salvación. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Ustedes saben que nosotros, los que de una u otra forma proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones, yo diría que en las más de las ocasiones, nosotros a veces pasamos por alto algo muy, pero que muy importante. Y es el porqué, el motivo, la razón o el porqué. Nuestro Dios, al Dios que usted y yo le servimos, la palabra nos dice específicamente que ese Dios al que usted y yo le servimos, Él reclama nuestra adoración, nuestra alabanza, para darle gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Y para darle honra a nuestro Dios. Él reclama todo eso: adoración, alabanza, gloria y honra. Y entonces,
A nosotros a veces se nos olvida, entre tantas cosas, el por qué, la razón o el motivo, Él reclama esa adoración. Mis amados hermanos y amigos, la respuesta es sencillísima. Pero a pesar de que es sencillísima, también es una respuesta bastante profunda. Y es una respuesta única. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos indica que la razón principal, y esto es importante que lo entendamos, la razón principal por la cual Dios reclama nuestra adoración, alabanza, gloria y honra es porque Él es el Creador. El Creador de este universo, de este planeta, de todo lo que está en este planeta, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. Esa es la razón principal por la que nuestro Dios reclama nuestra adoración. Fíjense lo que dice la Escritura precisamente con relación a esto. Allí en Salmo, capítulo 33, los versículos 6, 8 y 9, dicen como sigue. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Y por qué? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Fíjense que en esta ocasión el Salmo es claro y específico. Y nos dice, mis amados hermanos y amigos, que el Dios que usted y yo le servimos es tan poderoso, es el Todopoderoso, que a Él le bastó solamente con decirlo. Es decir, que toda esta creación que nosotros podemos ver, observar y vivir, le tomó a Dios solamente su palabra, su voz. Él dijo y existió. Él mandó y existió. Todas las cosas vinieron solamente con Él pronunciarlo. Así de poderoso, mi querido hermano, así de poderoso es el Dios que usted y yo le servimos. En el Salmo 104, el versículo 5 nos dice lo siguiente. Él, nuestro Dios, fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Les cuento parte de un documental que estuve viendo recientemente de científicos, ¿verdad? Y estos científicos estaban diciendo y estaban hablando acerca de el balance que existe en la naturaleza, ¿verdad? Y el balance que existe en el planeta Tierra. Y ellos estaban explicando que si la Tierra se moviera, aunque fuera una ínfima parte, hacia cualquier lado, arriba, abajo, un lado, el otro lado, eso causaría una catástrofe para todo el planeta. Comenzando con la fuerza de gravedad. Es decir, se afectaría directamente la fuerza de gravedad, ya sea porque se elimina la fuerza de gravedad, y si se elimina la fuerza de gravedad, ustedes saben que nosotros salimos disparados para el espacio, y toda la humanidad saldría disparada para el espacio, y lógicamente moriríamos, porque después de esta atmósfera no hay oxígeno. Por el contrario, si el planeta se mueve, y esa fuerza de gravedad
aumenta, significaría que sería tanto la fuerza de gravedad con nosotros que nosotros no pudiéramos ni siquiera movernos, porque la fuerza de gravedad no nos dejaría movernos y como quiera pereceríamos. Hablando de la relación y el balance que tiene nuestro planeta con el Sol, ustedes saben que nuestro planeta le da la vuelta al Sol, ¿verdad? Y tarda un año, eso lo habíamos mencionado en uno de nuestros estudios. Pues si el planeta se mueve, aunque sea una ínfima parte, esa traslación, ese movimiento de traslación, se afectaría tanto con relación al Sol que la Tierra entonces haría dos cosas. O se pegaría demasiado al Sol, y si eso sucede, todo el planeta se derretiría con el calor del Sol. ¿Ven? Todo se quemaría. Si por el contrario se retira, entonces pasa lo opuesto. El planeta se convierte en un témpano de hielo y como quiera también pereceríamos. Hermanos, a veces es importante que nosotros de vez en cuando le dediquemos un poquito de tiempo precisamente a escuchar algo de ciencia. ¿Por qué? Porque a pesar, y estamos hablando de ciencia, no de los científicos. Los científicos nos quieren alejar de Dios. Los científicos, en su mayoría, lógicamente, siempre hay algunas excepciones, lo que quieren es eliminar a Dios del panorama. Sin embargo, la ciencia, cuando uno estudia la ciencia reconoce y nos acerca a Dios. Mientras más nosotros conocemos la ciencia, hermanos, y hay algunos científicos que a pesar de sus creencias con relación a Dios, reconocen que definitivamente tuvo que haber una mente todopoderosa, una mente que tiene que haber planificado en detalle todo este universo para que siga corriendo de una manera maravillosa y no se altere ese balance que hay en la naturaleza. Aquí nos dice Salmo 104, 105, que nuestro Dios fundó la tierra, hermanos, puso los cimientos de la tierra, puso la tierra en esa órbita. Y dice el Salmo que nadie, absolutamente nadie, tiene poder para sacar la tierra de esa órbita. Gloria sea a nuestro Dios. Él es el que mantiene la tierra en esa órbita. Él es el que mantiene la tierra en la posición y que no se mueva. Porque Él puso los cimientos de la tierra y nadie tiene el poder para remover la tierra. ¡Qué Dios maravilloso es ese que usted y yo tenemos! El profeta Jeremías nos hace un llamado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, hablando precisamente con relación a esto. Jeremías capítulo 10, versículos del 10 al 13 nos dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Hermanos, esto es bien importante. Él es el Dios vivo y también es el Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diré esto. ¿A quiénes? Los dioses, los que se creen dioses. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. ¿Ven ustedes? Esos dioses que se creen dioses no hicieron los cielos ni la tierra. O sea que ellos no son creadores o creador. Ellos desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos.
Él, ¿quién? Jehová Dios. Hizo con su poder la tierra, nuevamente lo confirma. Él es el creador. Con su saber puso en orden el mundo, hermanos. El balance del cual nosotros estamos hablando. ¿Ven ustedes? Y con su sabiduría extendió los cielos. Los científicos están reconociendo que definitivamente tuvo que haber una planificación, tuvo que haber una mente todopoderosa para que este universo estuviera de la manera que está, para que toda la naturaleza funcionara de la manera que funciona. ¿Ven ustedes? Hasta los científicos se están dando cuenta de eso. Continúa el profeta Jeremías diciendo, a su voz, ¿a la voz de quién? Del Dios verdadero, de ese Dios vivo y de ese Dios eterno. A su voz se produce en el cielo un tumulto de aguas. Él hace subir las nubes, el extremo de la tierra, trae los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Fíjense que el profeta Jeremías nos dice que nosotros, usted y yo, debemos estar seguros de que a la persona que nosotros adoramos, a la persona que nosotros le rindamos culto, tiene que ser ese Dios verdadero. Ese Dios vivo. Ese Dios eterno. Hermanos, estas son cualidades que nos presenta la Biblia de ese Dios creador. Y nos especifica claramente que los demás dioses no tienen el poder de crear. Por eso el Dios que usted y yo le servimos es un Dios único. Único. Y nos especifica también que a su voz no solamente creó el cielo, la tierra y todo lo que hay, sino que a su voz la misma naturaleza obedece. Gloria sea nuestro Dios. La lluvia, el viento, todo, los relámpagos, todo obedece a Dios, a su voz. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Hay algunos textos, hermanos, hay bastantes textos que nos indican que Dios reclama nuestra adoración y nos dice el por qué Él reclama nuestra adoración. Vamos a ver algunos de ellos. Salmo 95, capítulo 95, versículo del 3 a 6 dice, porque Jehová es Dios grande, el gran rey sobre todos los dioses. ¿Ven ustedes? En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Fíjense que en estos primeros tres textos lo que hace es que nos indica que el Dios que nosotros le servimos es el creador. Entonces, en el versículo 6 es que nos hace el llamado. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, y especifica nuestro Hacedor. ¿Ven ustedes? Este es uno de los textos, de los tantos textos, que no solamente Dios reclama la adoración, la honra y la gloria, sino que explica, da la razón, el motivo y el por qué debemos adorarlo a Él. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros no estamos conscientes de este conocimiento, fácilmente esos dioses que habla ahí con D minúscula, ¿verdad?, se pueden interponer entre usted y el verdadero Dios. Y puede ser que aún inconscientemente, hermanos, inconscientemente usted esté adorando a alguno de esos dioses. Por eso es importante identificar
al Dios creador. Nos dice Apocalipsis, ustedes saben que Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el último libro del Nuevo Testamento. Allí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ven ustedes? En el último mensaje que Dios le da a esta humanidad, que es en el libro de Apocalipsis, el mismo Dios nos dice que debemos alabar, glorificar, honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Hermanos, es importante, estamos dedicando tiempo a esto porque es muy importante que tengamos claro en nuestra mente que la razón principal por la que debemos adorar y servir a Dios es porque Él es nuestro creador. Hay muchas otras razones, muchísimas otras razones. Sin embargo, la principal es esa. El problema de muchos queridos hermanos en la cristiandad es que tienen un poco de problema para poder identificar a ese Dios creador. A ese Dios creador. Fíjense, si nosotros vamos al principio de todo, o sea, al libro de Génesis, es el principio, ¿verdad? El comienzo de todo. Vamos a ver cómo es que dice. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es el primer texto de la Biblia. Dice, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. O sea, que el primer texto de la Biblia comienza diciendo que precisamente nuestro Dios es el creador. Gloria sea su nombre. Y lo establece y lo dice. Él es el creador. Ahora bien, la palabra Dios que utiliza ahí Moisés, porque ustedes saben que Moisés fue el que escribió el Génesis. La palabra en hebreo que utiliza es Elohim. Y aunque esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo vamos a repetir porque es importante tenerlo claro para poder comprender bien lo que vamos a decir en adelante. Elohim es un nombre colectivo. Quiere decir que aunque está en singular, ¿verdad? Porque se habla de un Dios, ¿ve? Un Dios, no muchos dioses. ¿Ven ustedes? En el principio creó Dios, uno solo. Sin embargo, la palabra Elohim, aunque está en singular, es un nombre colectivo y da a entender que son más de una persona. Un nombre colectivo, por ejemplo, es una docena, que aunque es una, la misma palabra dice que son muchas, son más, son 12. Un cuarteto, por ejemplo, es uno, pero lo componen 4. Un trío, igual. Una muchedumbre, un ejército. Todos estos son nombres colectivos. O sea, que aunque son uno, dentro del mismo nombre implica que son más de una persona o muchas personas. Pues Elohim significa eso. Cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos que efectivamente ese Elohim que habla Moisés allí se compone de 3 personas. Esas 3 personas son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? A estas 3 personas que componen Elohim se le conoce como la deidad, ¿verdad? O divinidad, ¿verdad? Y eso prácticamente casi todos los cristianos lo saben. Y casi todas las denominaciones religiosas lo saben. El problema es
que cuando usted le pregunta a cualquier querido hermano cristiano, de estas tres personas que componen la deidad o la divinidad, ¿cuál fue el creador del cielo, la tierra y todo lo que hay? Automáticamente le dice, eso fue el Padre. Eso fue Dios Padre. ¿Ven ustedes la confusión? Cuando la Biblia no se especifica en muchos textos bíblicos de que definitivamente, aunque las tres personas, hermanos, y esto es importante, aunque las tres personas estuvieron presentes en la creación, realmente el que tomó la parte activa, el que realizó la acción de crear, no fue el Padre, sino que fue ¿quién? La segunda persona de la deidad, o sea, el Hijo. Esto lo podemos corroborar fácilmente en textos que hemos aquí discutido ampliamente. El primero se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 4, el versículo 14. Fíjense cómo dice el apóstol Juan aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. Y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Por medio de quién? Del Verbo. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo, nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, que está especificando que quien creó todas las cosas fue el Verbo. Y entonces fíjense lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y ese Verbo, del cual estoy hablando desde un principio, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, es decir, que el versículo 14 nos saca de duda y nos dice que ese Verbo no era Dios el Padre, ese Verbo era Dios el Hijo, la segunda persona de la deidad. ¿Quién fue el que se humanó, el que se encarnó, el que vino a esta tierra y habitó entre nosotros? Dios el Hijo, la segunda parte de la deidad. Así que Él fue el mismo creador. ¿Ven ustedes? El apóstol Pablo confirma lo que el apóstol Juan dice. Y miren lo que dice allí en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Ajá. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. ¿Quién fue entonces el creador del universo? Pues lo dice claramente, el Hijo. El Hijo. La segunda persona de la deidad. Sigue diciendo, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, esto es importante, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo mismo que habíamos hablado en el Antiguo Testamento, todos los textos que hemos hablado, ¿verdad? Dios no solamente fue el creador, sino el sustentador, y lo hace con la palabra de su poder. Así de poderoso es nuestro Dios. Sigue diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿quién? Ese mismo Hijo, ese mismo Creador, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y quién fue el que realizó la purificación, hermanos? Dice que realizó la purificación, ¿verdad? ¿De qué? De nuestros pecados. O sea, esto significa el perdón de nuestros pecados. ¿A través de quién obtenemos el perdón de nuestros pecados? Pues lógicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que se encarnó? Nuestro Señor Jesucristo. Claramente nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo
es el mismo. Y fíjense, aquí el texto esto va todavía más. Nos dice que no solamente nuestro Señor Jesucristo es el Creador. Nos dice que es el sustentador. Pero también nos dice que como obtenemos ahora la purificación de nuestros pecados a través de Él, también es nuestro Redentor. ¿Ok? O sea, estamos hablando de la misma persona. Y con todas estas características, dígame usted si se merece o no se va a merecer nuestra gloria, nuestra honra y nuestra adoración. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es que nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Redentor. Alabado seas para siempre, mi Dios. Alabado seas para siempre. Generalmente el concepto de lo que es el Creador y la razón por la que muchos queridos hermanos confunden y piensan que el Creador es el Padre. Ustedes saben que lógicamente tenemos la Biblia. Este es el mensaje completo que nuestro Dios nos envió, ¿verdad? El mensaje que nuestro Dios nos ha enviado para que nos ilustre el camino de la salvación. La Biblia se divide entre lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se identifica, hermano, se identifica con un nombre. Con un nombre, ¿verdad? Le voy a revelar algo, hermanos. En realidad, la traducción literal de hebreo del nombre de Dios es el siguiente: YHWH. ¿Ve? Este es el nombre. Lo que pasa que los traductores, como son 4 consonantes, y evidentemente es difícil poder mencionar esas 4 consonantes, los traductores aportan las vocales. Y entonces, dependiendo del traductor, en el Antiguo Testamento se nos presenta a este Creador y se nos dice, pues mira, ese es Jehová. Hay otro que dice, no es Jehová, es Yahvé. Y otro, no es Yahvé tampoco, es Yahweh. ¿Eh? Y se le da todos estos nombres y algunos más, tratando de alguna manera ponerle vocales a este nombre, porque prácticamente es impronunciable. ¿Ven ustedes? Y dependiendo del traductor, usted dice, pues uno dice Jehová, otro dice Yahvé, otro dice Yahweh. Pero en realidad el nombre son estas 4 consonantes. Ahora lo que les quiero decir es lo siguiente. El concepto general que tiene todo mundo es que ya sea Jehová, ya sea Yahvé o ya sea Yahweh, en el Antiguo Testamento la persona que se identifica con esto es Dios Padre. Es el concepto general que tiene el cristianismo. Y que en el Nuevo Testamento, cuando nace nuestro Señor Jesús, también se identifica con varios nombres. ¿Cuáles son ellos? Algunos. Emmanuel, por ejemplo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. El Mesías. El ungido, ¿verdad? De Dios. El unigénito. El primogénito. Todos estos nombres. El Hijo de Dios. El Hijo del Hombre. Él mismo dice que es el Hijo del Hombre. Todos estos nombres. Entonces, tenemos que en el Antiguo Testamento Dios Creador se identifica con estos nombres.
Y la percepción que tiene la mayor parte de la cristiandad es que se refiere a Dios Padre. Y entonces que en el Nuevo Testamento Dios se identifica, como lo vimos en el Evangelio según San Juan, se identifica con estos nombres. Y entonces dicen, pues este es Dios Hijo. Y ahí es que entonces entra la confusión. ¿Por qué? Porque no es así. Porque según nos especifica la Biblia, el Dios creador del Antiguo Testamento es también Dios el Hijo. O sea, la segunda persona de la deidad. Es exactamente la misma persona. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Y es lo que hemos estado tratando de demostrar bíblicamente. ¿Ven ustedes? Y queremos despejar esa confusión. Dios el Hijo, Dios, la segunda persona de la divinidad, que cuando se hizo hombre, hermanos, cuando se hizo hombre, ¿verdad? Se dio a conocer y nosotros lo conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que aparece en el Antiguo Testamento como el Dios creador. ¿Ven ustedes? Ok, el tiempo va corriendo y quiero decir algo antes de terminar. Espero que me hayan entendido, hermanos. Esto es vital, vital. Vamos a repasar. Dios reclama nuestra adoración por una razón. ¿Por qué razón? Porque Él es el Dios creador. ¿Verdad? El Dios creador. A través de la Biblia demostramos que no solamente es el Dios creador, sino que es el Dios sustentador y es el Dios redentor. Ese Dios es la misma persona del Nuevo Testamento que se identifica como nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente la misma persona. Y la razón por la que Él reclama la adoración es porque Él es el creador, el sustentador y el redentor. Ahora, ustedes saben que en muchas ocasiones, miren, en muchas ocasiones, nosotros hemos dicho aquí que las enseñanzas, no quiero escribir mucho porque mientras más escriba más tiempo me he hecho y el tiempo va corriendo. Las enseñanzas, las doctrinas correctas de la palabra de Dios, hermanos, de la palabra de Dios, esas enseñanzas y esas doctrinas correctas, ¿saben qué pasa? Se entrelazan o se confirman unas a otras en la palabra. Es decir, que las doctrinas se van entrelazando y se van confirmando unas a otras en la palabra de Dios. Por eso es que podemos, una forma de identificar cuál es una enseñanza falsa, una doctrina falsa o una herejía, como llama la Biblia, es cuando esa doctrina no puede ser sustentada por otras doctrinas de la Biblia, cuando esa doctrina está solita. Y eso pasa comúnmente, mis queridos hermanos, cuando la cristiandad quiere establecer una doctrina o una enseñanza con un solo texto bíblico. Cuando ellos demuestran esa enseñanza o esa doctrina y lo único que pueden presentar es un solo texto bíblico que no se puede confirmar aquí ni se puede confirmar allá, y que esa doctrina no se puede entrelazar con esta otra, hermanos, amigos, ojo, porque es muy probable, pero muy probable, que esa doctrina es una herejía. No va de acuerdo con la palabra de Dios. Miren, les voy a demostrar. Este es el nombre que aparece en hebreo, ¿verdad? Para nosotros es impronunciable, no hay manera de pronunciar. Sin embargo, en hebreo, la forma en que se pronuncia eso, miren cómo es.
Miren cómo es. ¿Vieron? Esa es la forma en que se pronuncia en hebreo el nombre de Dios. Curioso, ¿verdad? Curioso. Ahora, demostrando cómo es que se entrelazan las enseñanzas correctas de la Biblia, encontramos que los profetas describen a Dios como un silbido de la naturaleza. Ah, en ese silbido de la naturaleza estaba Dios. Ah, toma entonces conciencia y toma valor el concepto de que el nombre de Dios es como cuando uno exhala. Y todavía toma más valor cuando leemos el Génesis y dice que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz el aliento de vida. Gloria sea nuestro Dios. Ya vimos que el apóstol Juan dice que en el Dios nuestro creador, en el verbo, en él estaba, ¿qué cosa? La vida. La vida. Dios nos concedió vida a los seres humanos. ¿Con qué? Con su vida, con su nombre. ¿Ven ustedes? Una cosa maravillosa. No queremos desarrollar mucho esto ahora, solamente para demostrar cómo es que las enseñanzas y doctrinas de la Biblia se van entrelazando y se van confirmando unas a otras. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué queremos hacer ahora? Queremos entrelazar y queremos confirmar el tema que estamos desarrollando ahora con el tema que desarrollamos hace 2 semanas atrás. ¿Verdad? Ustedes recordarán que nosotros tratamos en ese tema cuando fue que Dios quiso probar, ¿verdad? Probar ¿a quién? A su pueblo. Hermano, esto es importante. A su pueblo. Sí que, si ese pueblo estaba guardando la ley, ¿verdad? Guardando la ley. Vamos a repasarlo, porque es que el tiempo ya está. Éxodo 16, 4 y 5 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. Esto es el maná, recuerdan ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y entonces el versículo 5 especifica, dice: pero van a recoger todos los días la porción de un día. Pero en el 6º día se prepararán entonces para guardar no la porción sencilla, la porción doble de lo que suelen recoger cada día. Y recordarán que Dios probó a su pueblo si guardaba su ley. ¿Qué ley? Hermanos, evidentemente era la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Sin embargo, ustedes saben que la ley de Dios tiene precisamente 10 mandamientos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Verdad? Estos son los 10 mandamientos. Si Dios quería probar a su pueblo, si guardaban su ley, hermanos, Dios pudo haber escogido cualquiera de esos mandamientos. ¿Por qué? Porque ya leímos en el apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, que nos dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, es como si ofendiera todos. Es decir, que Dios pudo probar a su pueblo si tenían otros dioses delante de él, si tenían imágenes, si tenían el nombre de Dios en vano, si mataban, si robaban. Pudo haber probado a su pueblo en cualquiera de esos mandamientos. Sin embargo, cuando Dios decide probar a su pueblo, específicamente
¿En qué mandamiento es que decide probar a su pueblo? ¡Ups! ¡Qué casualidad! En el cuarto mandamiento. ¿Y cuál es ese cuarto mandamiento? El que habla acerca del séptimo día, ¿verdad? El que habla acerca del día de reposo. El que habla acerca del sábado. Interesante, ¿verdad? Yo pude haber escogido cualquiera de ellos, pero Dios decidió probar a su pueblo específicamente en el cuarto mandamiento, en el día de reposo. La pregunta es, ¿y por qué Dios haría eso? ¿Y por qué Dios escogió el cuarto mandamiento? Interesante, ¿verdad? ¿Quieren saber? Pues nos acompañan entonces a nuestro próximo estudio, en donde vamos a estar diciéndole eso y otras cositas más. Por lo tanto, te esperamos la próxima semana. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.